Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy. En esta ocasión, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco para desgranar un tema que ha dado mucho de qué hablar, Kerem Bürsin y Hande Erçel, o como muchos los conocen, El Secreto. El actor evita hablar de pasión. Sé que a muchos de ustedes les encanta este par, y la verdad es que hay mucho detrás de esas sonrisas y miradas que nos hacen especular. Hoy vamos a tratar de desentrañar qué hay de cierto en los rumores, qué ha sido de su relación y por qué aparentemente, Kerem es tan reservado cuando se trata de su vida amorosa, especialmente cuando se menciona el nombre de Hande. Así que prepárense para un vídeo lleno de detalles, análisis y por supuesto, nuestro toque de misterio. Y antes de que nos adentremos en todo este meollo, si aún no lo han hecho, les invito de todas, a que le den clic a ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos a lo que nos trae por aquí. El título de hoy es bastante sugerente, ¿verdad? Kerem Bürsin y Hande amor o secreto, el actor evita hablar de pasión. Este título encapsula perfectamente la incógnita que rodea a esta popular pareja. Todos recordamos la química innegable que Kerem Bürsin y Hande Erçel demostraron en la serie Sen Kalkam. La forma en que interactuaban, las miradas, las sonrisas, era pura magia en pantalla. ¿Y es que esa química traspasó la pantalla, o me equivoco? Los fans rápidamente empezaron a especular sobre una relación sentimental entre ellos, y la verdad es que no eran los únicos. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, no tardó en ponerlos en el ojo del huracán. Hubo un tiempo en que sus nombres estaban casi siempre unidos en los titulares, acompañados de fotos y reportajes que alimentaban la ilusión de los seguidores. Las especulaciones se intensificaron, y era difícil ignorarlas. En cada entrevista, en cada aparición pública, la pregunta sobre su relación era casi obligatoria. Y ahí es donde entra el personaje principal de nuestro análisis hoy, Kerem Bürsin. Si bien Hande ha sido un poco más abierta en ciertos momentos, o al menos ha sabido esquivar las preguntas con una sonrisa, Kerem ha demostrado ser un maestro en el arte de la evasión cuando se trata de su vida personal, sobre todo cuando se le cuestiona directamente sobre Hande y la supuesta pasión que los unía. Hemos visto a Kerem en numerosas ocasiones responder a preguntas sobre Hande con respuestas cortas, ambiguas o simplemente cambiando de tema. Por ejemplo, en una entrevista, cuando le preguntaron directamente si estaban enamorados, él podría haber respondido algo como: «Somos buenos amigos y compañeros de trabajo, y estamos muy agradecidos por el cariño del público». O tal vez con una sonrisa un poco forzada, haya dicho: «La gente ama a nuestros personajes, y eso es lo más importante». Estas respuestas, aunque válidas, a menudo dejaban una sensación de misterio, de que algo más se estaba ocultando. Era como si Kerem estuviera protegiendo celosamente su vida privada, un derecho legítimo por supuesto, pero que a la vez alimentaba aún más las teorías de los fans. ¿Y por qué tanta reserva? Hay varias razones posibles. Primero, la presión mediática. Cuando eres una figura pública tan popular, especialmente en Turquía, tu vida privada se convierte en un espectáculo. Cada paso que das, cada persona con la que te ven, es analizado al detalle. Mantener un perfil bajo sobre tu relación puede ser una estrategia para protegerla de ese escrutinio constante, para permitir que florezca lejos de las cámaras y los titulares. A veces la atención excesiva puede ser perjudicial para cualquier relación, y Kerem podría haber sido muy consciente de ello. Otra razón podría ser el profesionalismo. A pesar de la química que mostraban en pantalla, ambos son actores. Su trabajo es crear una ilusión, hacer que el público crea en la historia de amor de sus personajes. Si la vida real se mezcla demasiado con la ficción, puede ser difícil para el público separar ambas cosas, y a veces, puede incluso afectar la percepción de su trabajo. Kerem, siendo un actor experimentado, podría haber querido mantener una línea clara entre su vida profesional y personal para preservar la integridad de ambos. Además, hay que considerar el factor de la discreción. No todo el mundo se siente cómodo compartiendo los detalles más íntimos de su relación con el mundo. Algunas personas prefieren mantener su vida amorosa como un santuario personal, un espacio privado que solo comparten con las personas más cercanas. La actitud de Kerem sugiere que él podría ser una de esas personas.
Evita hablar de pasión, evita detalles, prefiere mantener las cosas nebulosas. Esto no significa que no haya pasión, y no que él elige no pregonarla. Analicemos algunos de los momentos clave que han alimentado esta narrativa. Cuando Senkalkap estaba en su apogeo, las redes sociales se llenaron de teorías. Los fans buscaban cada indicio, cada coincidencia. Si aparecían juntos en alguna foto, si se comentaban mutuamente en redes sociales, era motivo de análisis. Y Kerem, en muchas de estas ocasiones, prefería mantener un perfil bajo. Si bien Ande podía publicar una foto casual donde aparecía con él, las respuestas de Kerem a preguntas directas solían ser genéricas o desviar la atención. Recuerdo una vez que se le preguntó sobre un supuesto viaje que habían realizado juntos. En lugar de confirmar o negar, Kerem podría haber dicho algo como: viajo mucho por trabajo y a veces me encuentro con amigos en diferentes lugares. Siempre disfruto de conocer nuevas culturas y ciudades. Esto es una respuesta perfectamente creíble, pero para los que buscaban la confirmación de un romance sonaba a evasión. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué significa todo esto? ¿Kerem Bürsin está ocultando un romance apasionado con Hande Erçel? ¿O simplemente está protegiendo su privacidad de una manera muy efectiva? La respuesta, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Es muy posible que existiera una relación romántica entre ellos. La química en pantalla era demasiado fuerte para ser solo actuación. Y las constantes especulaciones, sumadas a la forma en que ambos se comportaban en público, parecían sugerir algo más que una simple amistad. Sin embargo, la forma en que Kerem ha abordado el tema es lo que lo hace tan intrigante. Su negativa a hablar de pasión, o de detalles concretos de su vida amorosa, es una estrategia de comunicación muy deliberada. Podría ser una forma de decir: esto es mío, y no voy a compartirlo. O podría ser una manera de mantener a la audiencia intrigada, de mantener vivo el interés sin revelar demasiado. En el mundo del entretenimiento, el misterio a veces vende más que la transparencia. Y es que el hecho de que Kerem evite hablar de pasión de manera explícita no significa que no la haya sentido. Significa que él elige no exteriorizarlo, no convertirlo en un tema de debate público. Piensen en ello: ¿cuántas parejas famosas son objeto de escrutinio constante? ¿Cuántas relaciones se han visto afectadas por la presión mediática? Kerem, al ser reservado, podría estar salvaguardando su propia felicidad y la de Hande. Además, es importante recordar que aunque el público sienta una conexión con los actores y sus personajes, al final del día, ellos son personas con derecho a su privacidad. Su vida personal no nos pertenece y su decisión de mantenerla en privado debe ser respetada. Kerem Bürsin, con su actitud evasiva, está ejerciendo ese derecho. Ahora, ¿qué ha pasado con la relación? Las especulaciones continúan, pero la verdad es que no tenemos confirmación oficial por parte de ellos. Después de un tiempo, los rumores sobre su separación también surgieron. Y aquí, de nuevo, la actitud de Kerem ha sido de reserva. Cuando se le ha preguntado sobre su relación actual con Hande, sus respuestas suelen ser educadas, pero vagas. Podría decir: tenemos una relación de amistad muy especial, o somos amigos cercanos y siempre lo seremos. Esto nos deja en un limbo, ¿verdad? Por un lado, la conexión que vimos en pantalla era tan palpable que es difícil creer que no haya sido más que amistad. Por otro lado, la actitud de Kerem, su habilidad para desviar las preguntas con elegancia y mantener un aura de misterio, es una señal de que prefiere mantener su vida personal bajo llave. Quizás el secreto del título no es tanto un secreto de infidelidad o de un amor oculto, sino más bien el secreto de cómo mantener la propia vida privada en un mundo donde todo parece estar expuesto. Kerem Bürsin ha demostrado ser un maestro en esto. Ha sabido navegar las aguas turbulentas de la fama y la atención mediática sin entregar detalles que podrían ser utilizados en su contra, o que simplemente no le interesa compartir. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Kerem Bürsin, a pesar de haber sido parte de una de las parejas más queridas de la televisión turca junto a Hande Erçel, ha optado por una estrategia de comunicación muy reservada en lo que respecta a su vida amorosa. Evita hablar de pasión de manera explícita, prefiriendo respuestas cortas y ambiguas, o simplemente cambiando de tema. Esto puede deberse a varias razones: la protección de su privacidad, la presión mediática, o simplemente su personalidad reservada.
Lo cierto es que aunque el público especule y anhele respuestas claras, Kerem ha elegido mantener su vida personal en un plano privado, y su habilidad para hacerlo es, en sí misma, una historia interesante. El misterio que rodea su relación con Hande Erçel, y su manera de evitar hablar de ello, nos deja pensando y, de alguna manera, nos invita a respetar su decisión. Y así llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado las razones por las que Kerem Bürsin evita hablar de su relación con Hande Erçel, analizando su comportamiento, las especulaciones de los fans y el contexto mediático en el que se desenvuelven. Hemos visto cómo su reserva, lejos de ser una simple evasión, podría ser una estrategia consciente para proteger su vida privada en el ojo público. Al final, lo que queda es la química innegable que compartieron en pantalla y el respeto por su derecho a mantener su vida amorosa en el ámbito privado. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí y por todo su apoyo. Su compañía es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem está ocultando algo? ¿O simplemente está protegiendo su privacidad? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.